Terapia para Runners, el podcast con el mejor coaching deportivo en Spotify. Junto al doctor en fisioterapia Javier Kay vivirás historias fascinantes. Súmate a este viaje con Terapia para Runners. Bueno, bienvenidos a Terapia para Runners. Yo soy el doctor en fisioterapia Javier Kay y hoy estoy aquí con otra historia fascinante. Imagínense ustedes que son las 12 del mediodía de un martes. Yo estoy en consulta y tengo previsto recibir a un paciente que ha volado desde México a Madrid y que ya tengo referencias de quién es. De la casualidad que ambos estuvimos en la maratón de Berlín 2025. Entra a la consulta, nos saludamos, nos conocemos, me dice que quiere hacerse un chequeo general de fisioterapia y osteopatía porque él se dedica a la alta montaña. Le digo que me cuente más o menos cuál era su estrategia de entreno que estaba llevando y es cuando me encuentro que se está preparando para subir a lo más alto del planeta Tierra. Este hombre, nada más y nada menos, va a escalar el Everest. Rodrigo González. Un placer, Rodrigo. Javi, muchas gracias por invitarme. Qué placer tenerte aquí. Sales mañana, viajas mañana. Me voy mañana y hago escala en Estambul y de ahí a Katmandú para empezar esta aventura como de 25 días. En donde primero se tiene que hacer una montaña previa al Everest, que es para aclimatación, y para hacer las rotaciones mismas de aclimatación en un lugar más seguro, porque en el Everest la primera etapa es un glaciar lleno de grietas, que se llama Khumbu Fall, que es la parte más peligrosa, y para hacer las rotaciones pues las tienes que cruzar para subir y para bajar varias veces. Entonces mi expedición decidió hacer estas rotaciones, pero en una montaña segura, que es una montaña no técnica, fácil, se llama Mera Peak, pero tiene 6.500 metros de altura, o sea, tiene un reto de clima y un reto de altura. Posterior a eso, que dura eso como 7 días, todo el proceso, porque vas caminando por varios pueblitos para llegar a la base, son como 3 días solo de aproximación, y ya que subes, bajas y ya estás listo, ya te vas directo a la base del Everest a esperar la ventana del tiempo. Y como ya hiciste estas rotaciones en esta otra montaña, ya no necesitas hacer las rotaciones en el Everest, entonces subes para llegar, no subes, bajas como son otras expediciones. Y esta otra parte también dura como 7-8 días, ya pasando por los 4 campamentos, ¿no? Y bueno, la cumbre, sí, por supuesto es llegar arriba, pero la verdadera cumbre es subir y bajar, ¿no? Es en donde estoy concentrado. El dicho común de todo lo que sube tiene que bajar, aquí no necesariamente aplica. Entonces tienes que estar muy concentrado de que tienes que bajar, ¿no? Es muy complejo el tema mental en cuanto a subir y no emocionarte para no tener un exceso de adrenalina y no gastar tu energía, porque la bajada es lo más difícil, más que la subida, porque estás agotado, porque llevas muchos días, y entonces todo mi enfoque está en la bajada, curiosamente no en la subida, ¿no? Y obviamente la subida pues va a depender de que se presten las condiciones, ¿no? Mi condición física, por supuesto, y la condición climática, ¿no? La más importante. Pero bueno, esa es la aventura que me espera a partir de mañana, Javi, y ya te contaré a mi regreso cómo Claro, fue, ¿no? claro. ¿Y cómo llega una persona como tú, que ya sé que has subido otras montañas importantes, cuándo y cómo llega ese momento que dice en tu mente Everest? Mira, hay un tema emocional muy fuerte porque yo de niño escalé una de las montañas más bonitas en México, un volcán que se llama el Popocatépetl, el Popo. Famoso, sí. Y ese lo escalé con mi papá y eso fue para mí una experiencia única que se me quedó para siempre. Además yo era gordito, entonces haber podido subir el Popo gordito yo no lo podía creer, ¿no? O sea, Claro. tenía mi foto y me la llevaba a la escuela porque nadie me creía, o sea, nadie me creía que hubiera podido subir el Popo, ¿no? Obviamente lo hice en muchísimas horas, creo que fueron como 16 horas subir y bajar. ¡Dios! Pero esa experiencia con mi papá
fue única. Son de las pocas cosas que solo hice con mi papá, porque tengo un hermano y una hermana más grande y pues los planes, las vacaciones, todo son compartidas, ¿no? Claro. Pero este plan solo fue mi papá y yo. Qué Y bueno. eso me marcó al grado que yo le he dicho a mi familia que cuando me muera mis cenizas las esparzan en los volcanes de México, porque el Popo está enfrente del Ixta, que el Iztaccíhuatl, que son dos Sí. montañas muy bonitas. Sí. Y cuando el día es muy bonito en México, que es raro por la contaminación y demás, pero esos 2-3 días al año que están despejados y que se ven estos volcanes, como que tenía la idea romántica de que mis hijos se acordaran de mí cuando vieran esos volcanes, porque hayan echado mis cenizas ahí. Pero todo eso viene de esta simple escalada con mi papá. Pero tu padre no se escalaba, No, no se nunca. dedicaba profesionalmente Nunca. a la escalada. Nada. Lo hacía de, venga, nos vamos este Exacto. fin de semana y veamos qué hacemos pasa. esto. Correcto. Y muy irresponsables en esa época, porque esto fue hace muchos Sí, años. honestamente lo era. Me Claro. recuerdo que no teníamos el equipo, mi papá ya estaba cansado en la bajada y me dijo, tú adelántate, y yo me bajé casi todo el Popo solo. De hecho vi a alguien que se resbaló en un glaciar y no supe qué pasó con él. Ni tampoco me imagino que llevabas gran preparación técnica Nada. a nivel de ropa, Nada, calzado. completamente irresponsables con esos papás de esa época. De esa época, sí, qué grandes. Y me acuerdo que llegué al campamento base y nadie podía creer que había llegado solo, y además todos preocupados por mi papá. Ya llegó mi papá una hora después, pero sí fue de esas cosas que no entiendes la gravedad, ¿no? Pero tú eso lo disfrutaste. Lo disfruté muchísimo, pero muchísimo. ¿Y pasaste miedo? Y Porque a veces pasando miedo se disfruta, ¿eh? Sí, no tuve tanto miedo como lo tendría hoy en esa situación. O sea, como que la ignorancia Sí. jugó muy a mi favor, ¿no? De que no... ¿Qué edad tenías tú? 13 años. 13 años. Y de ahí como que se me quedó eso marcado. Ok. Después bajé de peso y me casé y recién casado empecé a subir otras montañas, como que me recordó, hice algunos maratones y de ahí dije, ay, pues recuerdo que me había gustado el alpinismo, y con un amigo corredor también fue de, oye, hagamos el Ixta ahora, ¿no? Ok. Una de las suertes que yo tuve es que cuando hice el Popo, a los pocos meses cerraron por actividad volcánica y ya Wow, nunca fíjate. más lo volvieron a abrir. Entonces hoy está cerrado el Popo desde hace 30 y pico de años, y yo soy pues muy afortunado que lo pude hacer. Muy afortunado de que le conociste, De sí. que lo conocí. Y me tocaba la montaña de enfrente, el Iztaccíhuatl, que dije Justo. que es un buen momento con este amigo corredor. Yo tenía como unos 24 años, más Ok. o menos. Y fue de, oye, pues hagamos el Ixta bien, tenemos la condición de maratón, pues debe de ser algo bueno. Y me sorprendí, fue un muy buen tiempo. Sí me dio un poquito de dolor de cabeza por la altura, pero nada grave, bajamos rápido. Y esta vez igual más o menos con una mezcla de Y esta vez irresponsabilidad íbamos- también, no, o sea, no, aquí no tan sí. preparado, o sí. No, aquí sí teníamos sí un te guía. preparaste. Aquí tenemos un guía. Un guía, tenemos ropa. el equipo. Ujú. Y bueno, también el equipo de hace, De hace 15 30 años, ¿no? años, Que claro. ha cambiado mucho. Sí, sí. Y medianamente tenía condición, pues porque venía de correr maratones. O sea, como que estaba bien. Estabas bien. Y fue muy bonito la experiencia. Me acuerdo que en la base solamente me ha pasado muy pocas veces, yo creo que 2 veces en mi vida, que necesito parar de comer porque mi cerebro dice, ya para, llevas comiéndote 40 quesadillas. O sea, porque el cuerpo lo sigue pidiendo, ¿no? O sea, de que no te llenas. De que no te llevas. Pero solo me ha pasado 2 veces en mi vida, y esa vez fue una. Esa fue una de Cuando ellas. bajé del Iztaccíhuatl. Y de ahí me empecé a emocionar y dije, bueno, ahora sí ya se me antojó hacer el Pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México, que es de 5,600. Esa es de 5,000 y pico, Ajá. sí. El Ixta y el Popo son arriba de 5,000 las dos, ¿no? Sí, sí. Pero 5,600 ya empieza a ser, y es un poco más técnica, el pico, que necesitas ya campones, violetas, o sea, ya es una montaña con un poquito de técnica, ¿no? Ujú. Y entonces yo emocionado de hacer el pico, y me habla mi esposa y me dice, oye, estoy embarazada de gemelos. Ah. Estoy nerviosa, no te vayas al pico, no vaya a ser. Y pues obviamente cancelé mi viaje. Mi amigo sí se fue al pico y hizo cumbre. Ok. Yo no, y me quedé con las ganas. Claro. Y mi enfoque total a ser papá y a hacer dinero para
cubrir los gastos de gemelos, ¿no? Claro, claro. Al año nos volvemos a embarazar, entonces yo en cosa de 2 años ya tenía 3 hijos. Tenías 3. Cambiaba pañales al mismo tiempo de 3 bebés, o sea, era una Ok. Ya hice mi maestría y toda mi vida profesional siguió. Sí, claro. Y me olvidé de la montaña. Y empecé a hacer otros maratones. Y justamente en el maratón de Berlín, antes de correrlo, me estaban preguntando mis hijos, ¿y cuál es el siguiente maratón, papá? ¿No? Claro. Y me dio flojera. O sea, para Berlín fue mi maratón número 8. 8. Y dije, otra vez las largas, otra vez el mismo Sí, show de siempre, justo. otra vez. O sea, como que dije, sí, me gusta mucho correr, pero me aburrí un poco. No sé si porque estoy cerca de los 50, porque ya empiezas a ver las cosas distintas. Sí, pero algo de aburrimiento Me aburrí. aparece. Y ahí fue donde le dije a mis hijos, no, si supieras, cuando todavía no estábamos embarazados ustedes, yo estaba pues como que muy clavado con el tema de las montañas. Incluso una vez hasta averigüé lo que significaba poder escalar el Everest. Y mis hijos así babearon de cómo. Y yo sí, alguna vez, pues sabiendo que no teníamos hijos, que yo estaba empezando las montañas, que me estaba yo emocionando, pues la poca información de internet de esa época, empezar a ver qué significaba poder, cuál era el entrenamiento, qué compañías te pueden llevar. Justo. Y había mucha desinformación, y además fue que ahí rápidamente fue que ya nos embarazamos, y lo dejé en el cajón obviamente, porque fue nada más asomarme, ¿no? Esto fue hace 20 años, nada más me asomé. Y no había información clara. Y sí había muchos libros de tragedias del Everest y de películas del Everest. Es lo que más vende, claro. Estaba yo muy... A mi papá le llamaba mucho la atención del Everest. Teníamos muchos libros en casa del Everest. Y eso también como que se te contagia un poco, ¿no? Claro. ¿Tú tienes a tu padre vivo ahora? No, mi padre murió hace 20 y pico de años. También por eso el tema emocional. Sí, ya empezamos, claro. Sí, de hecho, mis hijos no conocieron a mi papá. No conocieron. Me lo estaba imaginando por la diferencia de edad. Y entonces, cuando estamos aquí en Berlín... Estamos en Berlín, sí. antes de hacer Berlín todo, platicando esta plática con mis hijos, y esa misma noche, cómo todo puede suceder con una búsqueda de Google, ¿no? O de ChatGPT, así decir, justo, ¿qué significa escalar el Everest hoy? ¿No? Un search. ¿Qué compañías te llevan? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los ratings de estas compañías? Okay. ¿Qué necesitas físicamente para hacerlo? ¿Cuánto tiempo tienes? Y empecé, y muy rápido empieza a llegar la información, y mucho más ordenada, mucho más con datos duros que te permiten pues, realmente poder tomar una decisión. Y ahí es donde me emocioné y dije, bueno, pareciera que esta compañía es la más importante, una compañía austriaca que se llama Futtenberg, que es el apellido del dueño. Muy profesionales y muy enfocados a tecnología. Y ahorita voy para allá qué significa eso. Y te tienen que como que aprobar, ¿no? Tienes que un poco mandar, pues, qué has hecho, te piden algunas montañas que hayas hecho, ya sea el certificado, las fotos. Y conté un poquito y dije, mira, no me van a aceptar, obviamente, porque esto es locura total, claro. Es una cosa imposible. Pues voy a mandar mi solicitud. Y ya. Ahora sí te dicen, si mandas la solicitud estás comprometido, o sea ya te cuesta, o sea, ya claro, si ellos sí, te ya dicen hay un compromiso. ya hay un compromiso. Claro. Y yo, lo mandé, y además en una situación de mucho estrés en mi momento de vida, porque estaba yo vendiendo un negocio, estábamos mudándonos de México a Madrid, o sea, era una etapa compleja, pero dije, obviamente no me van a aceptar. Y para este momento, hago un alto aquí. ¿Qué 8 maratones tienes hechas? Porque sé Madrid, Nueva York, Berlín. ¿Qué más? Sí, hice San Sebastián, aquí en España. 4. Hice Chicago 2 veces. Okay. Bueno, también Nueva York lo hice 2 veces. Okay. Hice uno que es por la Sierra, México-Cuernavaca, que es un poco como de... Una especie de trail también. Exacto. Sí. Y yo creo que ahí están. Ok, ese es tu currículum a nivel de maratón. Vaya currículum, el que más me gustó muy bien. Fue mi primero de Nueva York, que fue toda la emoción y todo, ¿no? Ahí mi papá había muerto el año pasado, y de hecho yo lo iba a correr con él. ¿Tú ibas a correr? Sí, ese maratón con mi papá. Dios. Entonces murió cuando estábamos entrenando. Tuvo un accidente, un accidente de moto. Y fue algo muy bonito porque mi papá usaba corbata de moño, entonces me amarré su corbata de moño en
mi tobillo, entonces corrí el maratón con él, no te imaginarás. El tema mira, los pelos ya se me ponen de punta. El tema emocional de llegar a la meta fue algo muy, muy bonito. Ahí lágrimas no faltaron, pero para nada. Desde el kilómetro 40 no dejé de llorar. Y cuando vi la meta fue una de las cosas más bonitas. Más bonitas, sí. Cosas chuscas que me pasaron. Yo soy un maratonista lento, o sea, mi promedio es 4:15, 4:20, o sea, no soy maratonista. No, ya es bueno, cuidado. Pero... No, y lo que odio de mi entrenamiento es que entreno para abajo de 4 y nunca puedo hacerlo. Y nunca va. Eres un clásico. Y mi cosa más chusca de los maratones es que el primero de Chicago que corrí, mi objetivo era 3 horas, 59 minutos, 59 segundos. Ese era mi objetivo. Dios, eso no lo había oído nunca, Y entrené durísimo, empiezo el maratón de Chicago. Voy súper fuerte, me siento súper bien. En el kilómetro 32 me encuentro a mi esposa, me paro, me regreso, le doy su beso. Qué bonito. Sigo adelante, voy viendo el reloj, parece que sí lo voy a lograr. Llego, cruzo, toco con el pie, ¿sí? Veo mi reloj, 4 horas, 00 minutos, 00 segundos. ¡No, Dios! Y yo dije, no puede ser. Dije, impresión. Me voy a esperar al chip del tenis, porque antes le ponías el chip en las agujetas. Correcto. ¿No? Dije, me voy a esperar a ver el tiempo oficial, porque por una milésima de segundo a lo mejor hice 3:59:59. Entonces me acuerdo, y llegan los resultados, veo 4 horas 00:00. Dios, pero por una milésima de segundo no. Pero me encanta ese tiempo, tío. Vamos, me lo mando a tatuar. Sí, o sea, espectacular. No logré mi objetivo por un ya por un. Pero, entonces mi esposa me dice que es su culpa. Yo digo que claro que es su culpa. El beso. Me regresé a darle su beso. Oye, de verdad que parece mentira, pero sí, ahí estuvo la diferencia. Honestamente, estuvo ahí. Pero pasa. Pero tú también eres muy, o sea, ¿cómo se te ocurre poner esa marca? Porque, a ver, el clásico es escuchar, mira, quiero hacer menos de 4 horas y ya está, claro. O sea, lo que caiga, pero no eso precisamente. Sí, pero está bueno, Está bueno. Esto es, hermano, mi parte chusca de que no soy un sub 4, pero tampoco soy un over 4. Pero no eres un over 4, para nada. Qué grande, Rodrigo. Sí, es chistoso. Vale, nos vamos entonces para la empresa que estás esperando el aprobado. Y de repente recibo un mail de usted ha sido seleccionado, estos son los siguientes pasos y tal. Y yo obviamente no le había dicho ya a nadie de mi familia. De hecho mi mamá no sabe que subo el Everest, me mata, o sea, yo creo que se muere antes. Increíble cómo las madres influyen, sí. Qué bonito, tío, todavía. No quise decirle hasta que regrese, para no preocuparla, ¿no? Y se lo dices, por favor, teniéndola al frente, Sí. Y entonces el primer reto fue mi esposa, por supuesto, algo que no estuvo contenta. Es la primera vez que tenemos una discusión importante en casi 30 años juntos. ¿Qué me cuentas? Pues eso no me lo esperaba. Sí, fue muy complejo porque hay un balance muy difícil de bailar entre tu egoísmo y tus sueños, ¿no? Entre tu egoísmo y querer hacer algo importante en tu vida. Yo te digo, cerca de los 50, recién vendido mi negocio, no quería ser un hombre sin sueños, ¿no? O un hombre sin que trate de perseguir alguna de las cosas que lo muevan. Y después de 2-3 semanas de mucha tensión con mi esposa, llegó y me dijo, mira, no estoy de acuerdo, pero te voy a apoyar porque sé que lo vas a hacer, ¿no? Qué bonito. No estaré de acuerdo nunca en estas cosas, pero te apoyo. Y eso me hizo toda la diferencia. Claro. Y siempre estaré muy agradecido con ella. Mis hijos, al principio, ¡ay, qué cool, papá! ¡Qué cool que vas a ir al Everest!, ¿no? Con un poco de ignorancia. Claro, son 20 años, ¿no? Promedio, exacto. Claro que tiene. Y cuando empezaron a ver documentales, TikTok, Instagram y todo sobre el Everest y todo, oye, papá, pero esto no está tan así, como que tienes que hacerlo muy bien, ¿no? Sí. Y esto puede ser peligroso y tal, entonces los vi un poco nerviosos, pero yo tuve la suerte
de que no opero mis negocios, o sea, de que yo puedo destinarle tiempo, o sea, si estoy al pendiente y demás y trabajo, pero Te entiendo. soy dueño de mi tiempo. Entonces dije, Claro. bueno, aprovechando que eso es de las principales ventajas para este deporte, Número 1. voy a tener que hacer muy bien mi trabajo, o sea, muy bien la tarea de que no deje nada pendiente. Una de las condiciones de mi esposa fue, la única forma en que te apoyo es que hagas todo lo posible que tenga que ver con la mayor seguridad. Con la seguridad. Si el paquete es 20 veces más caro, pero tienes más seguro, Lo pagamos. tú pagas. Lo pagamos. Si tienes que entrenar de esta manera, lo haces. Si tienes todo lo que puedas agregarle a mayor seguridad, prométeme que vas a irte por eso. Justo. Entonces, obviamente le dije que sí, lo prometí y venía ya mi compromiso de hacerlo. Claro. Esto es TPR Checkpoint. La temporada buena es muy corta. En el Everest no se sube cuando quieres, se sube cuando la montaña deja un espacio. La gran ventana suele estar entre abril y mayo, cuando el tiempo suele estar algo más estable. Pero incluso entonces, una tormenta, un cambio de viento o una acumulación de gente pueden convertir el sueño de cima en una decisión de supervivencia. Entonces, esta compañía muy profesional te envía un entrenador físico que es de una empresa que se llama Uphill, también austríaca, que fueron como los primeros en hacer planes específicos para alta montaña. O sea, como hay muy poca información, hay muy poca gente que sabe el tema de alta montaña, y sí hay ejercicios y sí hay estrategias de tu entrenamiento para que de verdad te sirva, ¿no? No es como Correcto. pedirle No es ponte a hacer ChatGPT, 200 sentadillas exacto, y... Claro. Exacto, sí hay algo específico y te sirven todos los ejercicios para algo. Lo que a mí me sorprendió, a diferencia de un maratón en el entrenamiento, es que yo creo que subí en casi un año entrenando que llevo, yo creo que subí 3 o 4 días solamente a zona 3. Okay. Cosa que cuando corría, siempre corría a zona 3. Sí. La diferencia es hacer mucho tiempo en zona 2. Ese es el verdadero entrenamiento de un alpinista. Pero mucho tiempo, te puedo decir que mi larga eran 4 horas con peso en una inclinación de una caminadora especial que llega hasta 30 grados de inclinación. Perfecto. Las comerciales de gimnasios y demás llegan máximo a 15. O sea, este es el doble de una... Esta llega a 30. Normal. Y con 15 kilos encima, con un chaleco de 15 kilos, sin salirte de tu zona 2, ¿no? En tus pulsaciones, pero son 4 horas. La diferencia de correr es que en lugar de descansar al día siguiente, no, aquí ahora haces 3 horas al día siguiente, ¿no? ¡Wow! Y, o sea, es mucho tiempo. Y luego tu media distancia son 3 horas, ¿no? Y luego las largas ya es de vete a una montaña y haz cumbre, ¿no? O intenta hacer cumbre y que te pueden ser 10 horas, o pueden ser 8 horas, o pueden ser 12 horas, o pueden ser... O sea, la diferencia es muy poquitas pulsaciones, mucho volumen, ¿no? Correcto. Algo que me sorprendió, que también en la corrida, tú y yo lo sabemos, de repente ya no puedes, y es un esfuerzo enorme de respiración, ¿no? De mantener la respiración, de que no te entre el aire y estás ahí con todo. Sí. Aquí no te puede faltar el aire en tus entrenamientos. O sea, es como otro enfoque completamente distinto, ¿no? Que para mí todo esto fue sorpresa, fue irlo descubriendo. Por lo tanto, me estás diciendo que todo este entreno que tú haces tienes que estar concentrado en lo que estás completamente haciendo. Esas son de las diferencias más radicales que vi, ¿no? De la estrategia de entrenar. También haces muchas pesas, sobre todo porque en el Everest siempre hay una cuerda, un cordón, es una línea fija que le llaman, que tú te enganchas porque es tan inclinado que si te resbalas, pues te resbalaste y te fuiste. Entonces siempre estás como que amarrado, ¿no? Y vas subiendo amarrado, pero te vas jalando con un aparatito que permite subir pero no bajar, ¿no? Exacto. Entonces necesitas hacer mucha pesa para simular ese movimiento, ¿no? De ambos brazos, como para que estés tirando hacia arriba. Exacto. Claro. Y luego sujetarte. Entonces, 3 veces a la semana hacía mucho ejercicio de pesas sobre este tipo de ejercicios, ¿no? También ejercicios como para
con tu piolet, con el hacha, vamos, estar quitando nieve, ¿no? De un lado o del otro. Entonces haces muchos ejercicios de movimientos de un lado, del otro, de equilibrio. Y todo esto te lo está enseñando tu coach. Todo esto te lo enseña tu coach, te manda videos especiales para ver exactamente cómo hacer el ejercicio y tienes tus sesiones semanales con él. Él está conectado al app de Training Peaks, donde está viendo todo tu monitoreo, cómo estás durmiendo, cómo estás todo, justo que no te pases de tu límite de lactatos para no pasarte a la zona 3, ¿no? Eso es lo que más cuida, que no te pases a la zona 3. Y en función a eso te va cambiando el entrenamiento, te lo va poniendo más fuerte, más leve. Y esa es la primera parte. Esa es la primera parte. Otra parte es la parte de nutriólogo. También hay un nutriólogo de esta misma compañía en donde te da los consejos. Yo, para mi sorpresa, me hacía falta comer más carbohidrato. Yo estaba muy... con la proteína. Muy duro con la proteína. Y me dijo, no, te tienes que meter carbohidrato. Y me dijo, no te dé miedo si vamos a comer una pasta al día, ¿no? Y yo, pero ¿cómo? O sea, eso... Y me dijo, y le dije, es que voy a engordar. Y me dijo, ¿qué quieres? ¿Quieres subir o quieres estar flaco? Porque si quieres estar flaco, ¿no? O sea, si quieres estar flaco, pues sí, hay una, pero no te va a dar la fortaleza para subir. O sea, necesitas definir qué quieres. Porque si quieres intentar subir y estar flaco, eso es otra cosa. Pero si quieres estar preparado para subir, tienes que alimentar a tus músculos, ¿no? No tienes opción. Justo. Entonces, aumenté el carbohidrato para mi sorpresa. Bueno, también por tanto volumen no subí de peso, ¿no? O sea, para nada. Sí me cambió un poco como la estructura del cuerpo. Ok. Y pues bienvenido el carbohidrato, sin pasarme, pero la verdad, bienvenido el carbohidrato. Ok. Curiosamente, lo que más me dan mientras estoy haciendo mis ejercicios o cuando estoy escalando, lo que más me recomiendan son estos geles de carbohidrato durante. Y me recomiendan por lo menos 100 mililitros del gel, que tiene como el 30% de carbohidrato, cada media hora, que es una locura. O sea, es una locura, ¿no? Yo lo empecé a hacer cada hora y media, ahorita lo hago como cada hora. Sí. Pero sin duda en la expedición que viene sí lo voy a hacer lo más que pueda, ¿no? Claro, claro. Y es la diferencia. Es más, me tocó otra vez que hice lista ahorita como parte de mi entrenamiento, que aparte lo hice con mis hijos y fue algo muy bonito porque hicimos cumbre y fue una experiencia padrísima. Ok. Nos tocó que parte de la expedición venía gente que no venía tan bien preparada en su alimentación, o sea, no traían reservas. Correcto. Y los vi súper mal, como al 80% de la montaña, y les di de mis geles, les dije, ¿saben qué? Aquí con el guía se van a tener que regresar porque ya no van a poder seguir subiendo. No. Pero para que logren regresar, porque todavía faltaban 8 horas para bajar, Dios, necesitan necesitan un punch porque no van a poder. No van a poder. Entonces les di de mis geles. Qué grande. Para que pudieran bajar, porque ya estábamos a 5,000 metros. Les di los geles. Ahí es donde yo dije, wow, el poder de esta cosa. Yo vi cómo les regresó el color por haberles dado carbohidratos. Es impresionante. Cómo volvieron a respirar, cómo empezaron a avanzar y ya, ¿no? Se fue. Cuando ya regresamos, no sabes cómo me agradecieron los geles. Me dijeron, es que no puedo creer cómo fue como si me hubieran dado electroshocks. O sea, como si me hubieran vuelto a vivir. Sí. Entonces, ahí vi la importancia del carbohidrato en este tipo de deporte, ¿no? Yo, la verdad, me sorprendí muchísimo. Y en cualquier tipo de deporte que exige ese esfuerzo, porque con los maratonistas suele pasar exactamente igual, que no respetan muchas veces la ingesta de geles, electrolitos, la misma hidratación, que es como algo lógico, y no lo hacen, y muchas veces claudicas en el famoso 30 y algo, porque no, precisamente por problemas con la nutrición. Ya está, el entrenamiento físico lo has hecho muy bien. Si tienes otra característica que has podido abordar, pero bueno. Otra cosa que ahí sí viene la parte de cuidados y voy a terminar con la parte de la tecnología. De cuidados, obviamente, venir al fisioterapeuta una vez por semana, pues para revisar todo. Yo recuerdo que tenía los gemelos súper inflamados cuando vine contigo. Es verdad. Que hasta te preocupaste, me dijiste, de suerte no te rompiste un ligamento, o de suerte justo.
Sí. Y me decía, si yo te tomara una foto, los gemelos los tendrías rojos, Rojos. ¿no? Sí, en el escáner aparecen así. Sí. Sí. Lo que pasó con ese entrenamiento es que tenía que subir escaleras por 4 horas, pero no entendí bien y era solo subir y no bajar. Bajar era media hora, pero eran subir, y entonces te dicen que uses el elevador para bajar y volver a subir. Uses el elevador. Por lo tanto, tú subías escaleras durante 4 horas. Sí. Sin bajarlas. Eso era el entrenamiento, pero yo no lo entendí y Claro. las subí y las bajé Claro. con el peso encima, con 15 kilos encima. Y Ya entonces, lo tienes que hacer progresivamente. Claro. Y ahí es donde me lastimé los Justo. gemelos, ¿no? Y menos mal lo sacamos adelante. Y lo sacamos muy rápido. Porque 20 días te quedaban para irte a escalar las montañas que has escalado también de 6.000 Exacto. antes del Everest. Exacto. Ok, Pero muy bien. bueno, entonces la importancia de tu fisioterapeuta, ¿no? Y de revisar, y yo me acuerdo que me has tronado varios huesos cada vez que vengo y que me ajustas. Sí. Afortunadamente cosas menores, pero eso me da mucha paz mental y me da mucha fortaleza de saber que mi cuerpo está listo, ¿no? Está listo. Sí. Otra cosa, podólogo. Cada 2 semanas ir al podólogo, no quieres tener una uña enterrada. Correcto. Ayer fui al podólogo, de hecho me sacaron un par de piquitos que tenía, que dices, bueno, afortunadamente, me dolió como el alma, pero afortunadamente Sí, no se se puede detectó permitir. y va. Claro. Otra, dentista. Bien. Tú imagínate en la altura que tengas un dolor de muela, no hay forma, se te acaba tu expedición. Empecé a ir al dentista a hacer revisiones, me encontraron una mínima fractura en una muela, mínima. Ay, señor. Y me dijo, ¿no te ha dado lata? Le dije, fíjate que de repente una semana me da y de repente pasan 3 años y no, y de repente... Claro. Y le dije, ¿sabes qué? Quítame la muela. Claro. No voy a poder correr el riesgo No puedes. de que me dé lata porque se le antojó en esa fecha, en esa semana. Entonces Totalmente dije, de acuerdo. Quítame la muela, Sí. no da tiempo de poner el trasplante. Claro. Sí, el implante no lo van a poder exacto, colocar el en este implante tiempo. no va a haber tiempo. Le dije, no me importa estar chimuelo, Sí. quítame mi muela y A la vuelta la colocamos. A la vuelta la ponemos, pero no puedo correr el riesgo. Claro. Y obviamente revisión de que te cure bien, de que no tengas ninguna enfermedad, ¿no? Entonces el dentista es súper importante. Bien. ¿Más? El otorrino, revisar tus oídos, porque pues toda la parte de las presiones, yo tenía un poquito de cera pegada al tímpano y me molestaba. Y me quitaron todo, me revisaron todo. Hice como 3 o 4 revisiones de otorrino, ¿no? Fantástico. Luego la garganta, porque por los procesos del entrenamiento se te seca muchísimo, entonces también no quieres que se te complique una infección. Revisar tus pulmones. Ya en una parte de mi entrenamiento estuve en el Aconcagua, empezando la expedición, ya subiendo la montaña, me dio neumonía por una influenza mal cuidada. Ahí está. Me entró agua a los pulmones con la neumonía y me tuvieron que evacuar en helicóptero de emergencia. Ahí lo ¿Por tienes. qué? Por llegar enfermo. Ahí ¿no? lo tienes. Por llegar enfermo y no estar... Qué importante todo lo que estás contando. Qué importante. Entonces, para mí fue un aprendizaje increíble. Que si estás enfermo, retrasa 2 semanas tu expedición, retrásalo 1 mes, no pasa nada. No pasa nada. Si es que tienes la ventana, y si no, te vas al año que entra. Pero para mí fue un aprendizaje dolorosísimo, Claro. porque luego también te retrasa en tu entrenamiento, Claro. ¿no? Entraron muchas dudas para ver si voy a estar listo o no para el Everest, etcétera. ¿Qué se siente, ya que fuiste evacuado en helicóptero, qué se siente en ese momento? ¿Se siente Es una miedo, frustración. me imagino? No, nunca tuve miedo porque estaba ¿No? yo en zonas todavía que podían rescatarme. O Ok. sea, no estaba en una altura muy alta. Vale. Entonces nunca sentí miedo de que me voy a morir o de que me voy a quedar aquí. Más bien era una frustración. Porque decía, no puede ser que no puedo estar en una altura, estaba a 4.500 metros, que no era nada. Claro. Que yo decía, ¿qué es Claro. esto? ¿No? ¿Cómo, Claro. ¿Cómo no puedo mi cuerpo Claro. acoplarse a esto? ¿No? Entonces, era mucha frustración y además ya llevaba yo como 5 días en expedición. O sea, porque para llegar ahí son 5 días de estar caminando 8 o 10 horas diarias, durmiendo en casas de campaña, haciendo del baño en medio del desierto, ¿no? O sea, como que todo un proceso. Y cuando ya empezaba lo divertido, fue que me dio la neumonía, ¿no? Entonces, pues revisarte todo lo que te puedas revisar, ¿no? Eso constantemente, ¿no? Ok.
Por lo tanto ya tenemos cubierta la parte esta. física. Y viene la parte tecnológica. Esta empresa se caracteriza por tratar de llevar a tus clientes lo más rápido posible, arriba y abajo, o sea, en la cumbre y bajar, para evitar el tiempo de más de 8,000 metros, o sea, pasar mucho tiempo más de 8,000. Le llaman a partir de 8,000 la zona de la muerte porque células se empiezan a morir, ¿no? Sí. Entonces, estar a esa exposición es muy peligroso y por eso es el menos tiempo posible que estemos en 8,000. También el menos tiempo posible que estemos en el Khumbu Fall, las cascadas con grietas que te comento, que es la primera etapa del campamento base al campamento 1. Todo eso es cruzar esas cascadas. Son muy peligrosas porque escalas con muchas escaleras, hay muchos videos de gente que se cae y demás, o sea, hay que hacerlo muy bien. Claro. Pero en una expedición normal puedes hacer rotaciones 4 veces, 5 veces, entonces cruzas estas cascadas 4 o 5 veces, entonces estás expuesto a 5 veces estar ahí. Entonces el objetivo de la compañía es tenemos que cruzar las cascadas una vez para subir y una vez para bajar, o sea, no más que eso. No más que eso. Y por eso tenemos que aclimatarnos de una manera distinta. Okay. Y ellos fueron de los pioneros desde hace 10 años en mandarte una cápsula, que es una cámara de hipoxia que te quita el oxígeno. Correcto. Que es la que tú tienes en casa. Que es la que tengo en casa. Claro. Te dicen, es una cámara hiperbárica. No, es justo lo contrario. Es lo contrario. Exacto. Sí. Lo que hace es le quita el oxígeno y simula, por la falta de oxígeno, la altura. El problema es que estás acostado en tu cama dentro de esta burbuja y no hay espacio para que te sientes. Hay burbujas mucho más grandes que caben casi, es más, hay burbujas del tamaño de tu recámara, pero lograr la altura es bien difícil porque la máquina tiene cierta potencia, ¿no? Claro. Entonces, entre más chiquita sea la burbuja, más eficiente es el proceso. Justo. Entonces, yo había pedido, oye, mándame la burbuja grandota para estar cómodo y sentarme y poder trabajar, estar en mi computadora. Y me dijeron, es que sí te la podemos mandar, pero te tenemos que mandar las dos, porque después de 4,000 metros ya la grande no sirve, ya no logras la altura. Entonces, estás en una posición acostado dentro de la burbuja. Por eso mis vértebras, que ahorita me corregiste, es por esta posición de que llevas mucho tiempo acostado, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hace esta máquina? Ahorita nosotros estamos respirando. El aire que estamos respirando tiene 21% de oxígeno, exactamente 20.9%. La máquina te reduce ese porcentaje. Por ejemplo, yo ayer, que es para mantenerme a 5,300, que es la altura del campamento base del Everest, el oxígeno que me marcaba mi aparatito era como del 10%. O sea, estás hablando que es la mitad del oxígeno. La mitad. ¿Y eso qué significa? Significa que empiezas a pensar distinto. Yo tengo que trabajar y entonces, otra pequeña cosa, tienes que estar metido mínimo 7 horas continuas, no es de que 2 horas antes de comer, 2 horas después de comer o 1 hora antes de dormir, no. Es decir, que si comienzas y te sales a las 5 horas, el entrenamiento no sirvió. Tiene que ser mínimo 7 horas. O sea, que tienes que preparar tu cabeza para estar 7 horas acostado, 7 horas acostado y con lo que puedas manejar tu iPad o tu teléfono o tal, pero yo dije, leo. No, hombre, me voy a leer todas las novelas que no he podido leer. Claro. Y me voy a ver todas las series de Netflix. Exacto. Me metí mis libros y no podía avanzar. No lees bien, no te da la cabeza. Las series de Netflix, no puedes mantener el hilo. ¿Se te disparan las pulsaciones? Se te disparan las pulsaciones para lograr la aclimatación, pero no te puedes concentrar como que mucho tiempo. Entonces sí, mucho TikTok, mucho Instagram, pero también te cansa. Pero porque eso es rápido y básico y no tienes que pensar y son cortititos de segundos. Sí. Eso es lo que medianamente me salvó, porque no te puedes concentrar. En mis llamadas de trabajo me tenía que concentrar el doble. Es más, compré boletos de avión y me equivoqué al comprar los boletos de avión. ¡Wow! ¿No? ¡Dios! Claro. Porque no te da la cabeza. Pero hay otro factor. Al principio, estas 7 horas las haces en la noche mientras duermes. Que eso es... Sí, que lo ideal sería meterte, no sé, a las 12 de la noche y levantarte a las 7. Y no hay ningún problema. Soñamos que eso va a ser así. Exacto. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que
A partir de los 4,500, 5,000 metros de altura simulados para arriba ya no duermes. ¿Por qué? Porque el cuerpo, con tanto dióxido de carbono, se activa. Se activa y te pone alerta. No te permites dormir. No puedes dormir, te estás activa. Esto es como si tuvieras adrenalina. Claro. Entonces, es una lucha entre me tengo que dormir, estoy muy cansado porque acabo de hacer 4 horas de caminadora inclinadas con peso, tengo que recuperar mi cuerpo de ese esfuerzo, pero no, tú estás activo. Esto es TPR Checkpoint. La zona de la muerte no es una metáfora. En el Everest hay un punto donde el cuerpo humano deja de negociar. Por encima de los 8,000 metros comienza la llamada zona de la muerte. Menos oxígeno, menos lucidez, menos margen de error. Cada paso cuesta más, pero también cada decisión pesa más. Allí arriba, la voluntad no manda sola, manda la fisiología. Y la fisiología no perdona. Entonces, es muy difícil dormir. Entonces, ¿qué empecé yo a hacer? Me metía a las 8 de la noche, trataba de dormir algo, dormía 1 hora máximo, dormitaba, me daba para una vuelta, para la otra, veía mi teléfono, hacía una llamada, además, y a las 3 de la mañana, contando los segundos, me salía de la burbuja, apagaba la máquina y me podía dormir de 3 de la mañana, de 3:30 de la mañana a 7 de la mañana. Entonces eran 3-4 horas de sueños reales para poder recuperar el entrenamiento. ¿Qué se siente cuando sales de ahí? No, hombre, es que también es muy caliente. Lo que menos de grados que se genera son 27 grados. El promedio son como 28, 30 grados. Claro. Entonces te estás muriendo de calor adentro de la cintura a la cabeza, porque digamos que tiene un corte en la cintura, la burbuja. Sí. Y entonces, y tus piernas están heladas porque prendes el aire a todo lo que da, pues para tratar de... Claro, para... ¿no? Entonces estás congelado de las piernas, sí. Con calcetines, porque si no te enfermas, ¿no? Claro. Y ardiendo de cintura hacia arriba. Entonces es una sensación espantosa. ¿Jadeas cuando estás ahí? Sí, al principio, cuando te estás empezando a acostumbrar a la altura. Okay. Y cuando logras lo máximo de altura, que fue en mi caso 6,300 metros, mi oxígeno estaba, llegamos como a 8,5% de oxígeno, pero mi saturación de oxígeno, en lugar del 98 o 99, que es lo normal, el clásico, lo normal, llegué a estar en 68, 67. Es decir, muerto, Muerto. Y tus pulsaciones a 80, 90. ¿no? 80, 90. Pero estás acostado, estás en reposo. Sí. Pero las pulsaciones están a todo, ¿no? Qué interesante. Entonces cuando sales, y me salía yo con el oxímetro puesto, como para ver en el momento que te entra oxígeno cómo reacciona el cuerpo. Y es en menos de 40 segundos, ves cómo empieza a subir 70, 75, 80, 85, 90, 95, 99, 100 de oxígeno, ¿no? O sea que empiezas... Increíble. En cosa de 40 segundos ya estás... 40 segundos de contacto con la... Perfectamente bien. Obviamente te molesta la cabeza un poco porque regresando al oxígeno también los vasos se dilatan, ¿no? De que entra otra vez el oxígeno. Justo, sí. Entonces, como que hasta te da un cosquilleo. Pero a los pocos minutos estás cansado porque llevas 7 horas con pulsaciones altas y con este esfuerzo de altura, pero vamos, en media hora te puedes dormir perfectamente bien, ¿no? Pero bueno, luego tienes que hacer pendientes, los mails que no pudiste mandar, cenar algo, entonces es complejo. Es complejo, sí. ¿Qué pasa? Ya no puedes dormir después de 5,500, no puedes dormir. Y entonces pues tienes que hacer la tarea de meterte a las 3:30 de la tarde, lo que yo he hecho las últimas 3 semanas. Te metes 3:30 de la tarde, te sales 10:30 de la noche para poder cenar algo y dormirte normal para recuperarte, claro, ¿no? De todo el entrenamiento. Este balance entre tengo que dormir para recuperarme, pero no puedo dormir por la altura, pero tengo que estar 7 horas metida y tengo familia, trabajo, cuentas que pagar y demás. Gente que no es dueña de su tiempo, yo siento que es
casi imposible hacer este entrenamiento, ¿no? Con esta tecnología de la cámara, de la burbuja. Justo, sí. Y aparte de eso, irte al gimnasio o en casa hacer las escaleras de 4 horas con 15 kilos de peso. Recuerdo a mi esposa que me dijo, oye, por favor ayúdame con estos pagos y tal y tal y tal. Y que me daba las instrucciones y yo leía las instrucciones y leía las instrucciones y leía las instrucciones dentro de la burbuja, ¿no? Que le dije, no voy a poder hacerlo, no voy a equivocar, o sea, hagámoslo mañana en la mañana juntos, pero no puedo hacer los pasos, ¿no? O sea, porque estás como que en otro... Cosas interesantes de mi trabajo mientras estaba yo en la burbuja con la falta de oxígeno. Como tienes poco oxígeno, como que tu cerebro prioriza sus pensamientos, como que no divagas. Algo que nunca había experimentado. Eres más preciso, Te ¿no? vuelves más preciso más porque no tienes aliento, no tienes Entonces, recuerdo que en varias juntas yo decía, vamos a hacer esto. Oye, pero esto no me importa. Esto, o sea, lo demás es secundario. Tenemos que lograr esto. O sea, es raro, pero sentí que me dio claridad en varias cosas, en varias decisiones, porque tienes que priorizar la poca agua que llega al tinaco, como decimos en México, ¿no? Sí. Pero bueno, eso se me hizo algo muy interesante y chistoso. ¿Y en tu entorno han notado algún cambio, por ejemplo, relacionado con el humor? Sí, por supuesto, ¿no? Mis hijos, mi esposa, mis amigos, cuando intentaba yo dormir en la noche a alta altura, pues que dormía realmente 3 horas reales de sueño, 4 máximo, más los entrenamientos, estaba sin hablar. Estaba completamente como en modo avión del celular. Completamente en automático, robotizado, porque no me recuperaba. O sea, era un círculo que no lograba encontrar este balance de estos factores que te digo, ¿no? De lograr que todo suceda. Claro. Y yo creo que estuve 2-3 semanas como completamente ido, completamente sin haber dormido, completamente desgastado, hasta que empecé ya a decidir no dormir en la burbuja. O sea, regresé inmediatamente. O sea, como que es la necesidad de dormir. Es decir, si haces el entrenamiento con la burbuja, pero no duermes en Exactamente. No te molestas por Y eso me hizo toda la diferencia, ¿no? Ok. Otra cosa muy relevante de la tecnología, y esto es la parte más polémica. Se descubrió un gas que se llama xenón, que este gas es una anestesia común y corriente. El problema de la anestesia es que es muy cara. Por eso no se usa en hospitales, porque es carísimo. Pero descubrieron que como un efecto secundario a esta anestesia, generas muchos glóbulos rojos. Y esto, te generan mayor hemoglobinas, y esto es lo que te permite llevar el oxígeno. El oxígeno, claro. ¿No? A todos tus músculos, a todos tus órganos. Y descubrieron que había unos rusos que hacían dopaje para ciertas, sobre todo para bici, para tener muchísima hemoglobinas. Correcto. Y descubrieron que eran sus propias hemoglobinas, pero tenían en exceso, pero entonces como que descubrieron que era este efecto secundario del gas. Y entonces un anestesiólogo alemán, experto en gases nobles, que son estos tipos de gases, todos los que no son el oxígeno, ¿no? El otro 80% de gases que hay en el aire, correcto, ¿no? Uno de ellos en una cantidad mínima, hay xenón. Y entonces este anestesiólogo, experto en eso, vio el tema del dopaje. Él alguna vez había manejado el gas xenón y se le hizo muy interesante entender el tema de este efecto secundario. Claro. Y vio el tema de los alpinistas. Y entonces se puso en contacto con el dueño de esta compañía que se llama Lucas. Le dijo, oye, yo soy anestesiólogo, ¿te interesaría probar el gas xenón en qué efecto nos da en la altura para ver si realmente se generan estos glóbulos rojos, ver qué efectos nos genera en la altura? Y entonces este alpinista, Lucas, dijo, ¿sabes qué? Claro, vamos a explorarlo, todo lo que te pueda mejorar, vamos a hacerlo. Y hace pocos años, te diré hace 5, 4, Lucas lo probó, hizo cumbre, se sintió perfectamente bien y empezó a probarlo con otros alpinistas y los otros alpinistas, todos con un enfoque clínico, ¿no? O sea, como un experimento clínico, no para clientes, sino controlados.
Justo. Y vino el primer gran paso de decir que habían como 10 militares ingleses que iban a hacer algo para una fundación y levantar dinero, y querían romper el récord de salir del aeropuerto de Londres a la cumbre del Everest a regresar al aeropuerto de Londres en 7 días, cosa que es imposible si no estás aquí. Claro. Entonces Lucas dijo, ok, vamos a intentarlo con 2 condiciones. La primera, se van a preaclimatar en esta burbuja de hipoxia, que es la que acabamos de la que tú tienes, por 2 meses antes, para que tengan la mayor cantidad de glóbulos rojos posibles. Claro. Y vamos a hacer la inhalación del gas xenón para proteger, porque si tienes un exceso, te protege de un posible edema pulmonar y un edema cerebral. Justo. Entonces, el beneficio de este efecto secundario es altísimo. Es altísimo, es buenísimo. El problema es que es carísimo, pero pues ya ha entrado en gastos de todo lo que te cuesta esto, pues es como una inversión bastante... Es una garantía de vida. Es una garantía, ¿no? Entonces, fue muy polémico porque efectivamente estos soldados lograron hacer cumbre y regresaron en 7 días. Impresionante. Y entonces muchísimos medios, los alpinistas puristas totalmente en contra, pero totalmente en contra. Mismo Nepal estaba muy en contra porque también pensaban que se inhalaba el gas durante la expedición, no sabían que esto era antes, esto se hace 15 días antes, no es durante, porque es una anestesia, te atonta, o sea, estás completamente fuera de ti. Entonces es muy polémico el tema del gas xenón. Hablé con el doctor para ver si yo era candidato. Sí, soy candidato. Y de hecho, antier, el 26, bueno, hace pocos días, fui a Alemania a inhalar el gas. Para mí fue una experiencia muy fea porque me dieron mucha náusea y muchas ganas de vomitar todo el tiempo mientras inhalaba. Fíjate tú. Pero pues estás, obviamente, decir ni modo, o sea, esto me puede salvar la vida y me puede quitar el problema, entonces te aguantas, ¿no? Te tengas ganas de vomitar, te aguantas. Y inhalas media hora, no más, o sea, es algo muy loco. Y muy controlado. Muy controlado, de hecho te ponen un IV, o sea, te ponen una aguja en la vena para preparar el catéter por cualquier cosa, te ponen muchos cables en el corazón. Te tiene totalmente controlado. Estás en un hospital formal y con su enfermera y con todo muy... Sí, todo muy legal y muy correcto. Sí. Y después de media hora ya salí de esa tortura de asco. Me fui a comer un helado de limón para ver si se me quitaba el asco. A mí no se me ocurrió un helado de limón, pero bueno. No, por alguna razón el limón como que me quita un poco el asco, pero no tenía limón. Dije, bueno, un helado de limón a ver si me sirve. Algo ayudó, pero bueno. Y bueno, lo ideal de este gas es hacerlo 15 días antes para que en su momento más alto de la generación de estos glóbulos es en 15 días. Tú cuentes con ellos. Y cuentes con ellos. Claro. Y es un seguro más. Muchos artículos dicen que es un tema psicológico. Muchos dicen que efectivamente sí funciona. Mira, todo lo que me pueda ayudar para estar mejor preparado para esto, pues lo voy a hacer, ¿no? Esta mañana, precisamente antes de que vinieses tú a consulta, tenía un paciente con un problema de rodilla y me preguntaba por las famosas infiltraciones de ácido hialurónico, qué tal iba, y le comentaba yo más o menos lo mismo. Le decía, mira, si el dinero para ti no es problema, yo te invito a que sí te lo hagas, porque realmente estamos ahora como al 50%, ¿no? Las personas que se la colocan, pues un 50% te dicen, uff, qué maravilla, tengo la rodilla como nueva, y otros te dicen, mira, una estafa, esto no me sirvió de nada, claro. ¿Sabes? Pero entonces sí, él me dice, ya, pero ¿qué harías tú? Me dijo, si yo fuera tú, yo me la colocaría, y ya está. O sea, que lo tuyo está es exactamente lo mismo. O sea, si puedes pagarlo, si tienes el tiempo, pues porque no. Adelante. Claro, pues ya está, es algo con lo que contamos, es una garantía más, porque tú vas a estar en un sitio hostil, sin duda alguna. Y ahí viene esta pregunta, ¿cómo se prepara entonces Rodrigo González para enfrentar esto, pero a nivel psicológico? Pues mira, llevo mucho tiempo con esto, o sea, llevo mucho tiempo haciéndome la idea, y hay días que me muero del miedo, hay días que digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué necesidad? ¿Por qué estoy haciendo esto?
hay días que estoy súper animado, que no tengo nada de miedo, que estoy súper, ya que quiero estar ahí. Por supuesto, he tenido que ser muy disciplinado en no permitir a mi cerebro que se vaya a un lugar oscuro, ¿no? Que pasa frecuentemente, o sea, estás muy consciente. Celebro que tengo miedo porque pues eso te da prudencia, ¿no? Es el mecanismo de defensa, Es el claro. mecanismo de defensa, Qué bueno porque que no lo tienes. estoy loco, ¿no? O sea, Claro. si no tuviera nada de miedo estaría un poquito loco. Pero pues aquí viene lo que es ser valiente, ¿no? O sea, Sí. que es el de, bueno, a pesar de que tengo miedo y que lo estoy haciendo lo más seguro posible, hice todo el entrenamiento, hice todas mis horas, estuve 437 horas en la burbuja. 437 horas en la burbuja. Hice todos mis entrenamientos, subí, como no se pudo hacer Aconcagua, reajusté mi entrenamiento, me fui a hacer Chimborazo en Ecuador, que es el punto más lejano del centro de la Tierra, que es algo muy bonito por estar en el Ecuador. Sí, estuviste hace 10 días, ¿no? Hace 10 días, ¿no? Hicimos cumbre en Cotopaxi, que es un volcán Correcto. también muy bonito allá. Y 6.000, ¿no? El Cotopaxi 6.000, bueno, 5.993. Exacto. ¿No? Sí. Y Chimborazo, según yo, son 6.293. Sí, por o ahí 63, está. por ahí, Claro. o sea, casi 6.300. Entonces hice el ajuste de mi entrenamiento, hice estas montañas, ahora voy a hacer Mera Peak. Conocí a mi guía en Ecuador, que lleva 2 cumbres. 2 cumbres, ¿no? El año pasado y el antepasado, o sea, está en su top. Es un profesional. Genial. Él es el que va a estar al lado tuyo. Él va a estar al lado mío, hablamos español, que eso también sirve mucho, porque con la falta de oxígeno, con el tema además. Sí. Otra cosa, mi plan, que yo bromeo, que digo que solicité el plan de Rich and Famous, porque de verdad está carísimo, Claro. pero me dan oxígeno ilimitado, o sea, yo podría usar oxígeno desde el campamento base, cosa que no voy a hacer. Okay. Voy a hacerlo desde el campamento 2, que es para mayor protección, para que mi cuerpo también se aclimate mejor, o sea, es para un mejor rendimiento y seguridad. Sí. Porque una vez que empiezas con oxígeno ya no puedes parar, ¿no? O sea, tienes que ser muy cuidadoso de cuándo lo empiezas a usar, pero pocos pueden tener oxígeno ilimitado y eso me trae que tengo un Sherpa extra, o sea, no solo tengo un Sherpa normal, sino tengo un segundo Sherpa, que es el que lleva más oxígeno para poder tener esta cantidad de oxígeno ilimitado, Claro. todo por un tema de seguridad. Claro. Entonces voy con el mejor guía, voy con la mejor compañía, hice la tarea y aún así me muero del miedo, ¿no? Pero quiero intentar cambiarme el chip a partir de mañana, de empezar a disfrutar. He sufrido mucho el entrenamiento, Claro. he sufrido mucho las pláticas con mi familia, ¿no? Con mis hermanos y demás. He sufrido el tema de los lugares oscuros mentales, pero creo que es el momento de disfrutarlo. O sea, ya hice la tarea, tengo que disfrutarlo, tengo que estar consciente que la cumbre es subir y bajar, no solo subir. Estoy emocionado, por supuesto. Claro. Me abruma mucho la posibilidad, solamente la posibilidad de subir el Everest. O sea, el hecho de estar con los pies en la montaña y saber que cada paso que estoy dando estoy acercándome a la cima del Everest, para mí es un imposible hecho realidad. O sea, con el puro hecho de intentarlo, para mí es como qué afortunado soy que las condiciones económicas, de tiempo, de momento, familiares, Sí. me hayan podido permitir y regalar la oportunidad Lo eres. de estar, imagínate, en ese lugar. Sí. Y eso es como lo quiero ver como una celebración. Por supuesto que quiero intentar hacer cumbre, he hecho todo para hacer cumbre. Pero también estás preparado para no lograrlo. No estoy obsesionado con la cumbre, estoy Correcto. obsesionado con la experiencia y regresar sano y sano, ¿no? Sí estoy obsesionado con eso. Ojalá y se pueda hacer cumbre. Yo hice toda mi parte, ¿no? Ojalá y todas las otras condiciones que se necesitan se presenten. Sí, que no se las den, manejas tú, que no las manejas claro. tú. Pero solo el hecho de intentar algo que era tan lejano cuando yo era niño, tan imposible, se me hace muy loable, muy bonito, un regalo de vida, algo que inspira a mucha gente, algo que dices, oye, todo empezó con asomarme por internet qué significaba hacer algo, ¿no?
y con un abrir y cerrar de ojos, algo muy raro, pasa un año y estoy a horas de comenzar esta aventura cuando empezó con una búsqueda por internet, ¿no? Eso es lo que se me hace fascinante. Y que llevas obviamente presente a tu padre. Completamente, Claro, bueno. tu papá va a estar, o sea, ya ha estado en todo este momento, pero el momento montaña, el momento donde pongas la bota y ya digas, esto es el Himalaya, y ya digas, comienzo a subir el Everest, o sea, sabes que tu padre está ahí al lado tuyo, o por lo menos nosotros los que somos creyentes queremos sentir y pensar que eso es así. Pues mira, mi papá siempre usó bigote toda su vida, yo nunca, ¿no? Yo usaba barba. Ok. Bueno, yo uso barba, pero mi papá siempre usó bigote. Y me dijeron, tanto para el gas xenon como para el oxígeno del Everest, que te tienes que rasurar. Porque la máscara, Por la máscara. no puede tener ninguna fuga, porque imagínate, no quieres tener una fuga de oxígeno en el Everest, ¿no? Sí, sí. Y en el gas xenon tampoco, por lo que cuesta. Entonces me dijeron, te tienes que rasurar. Y ya que yo revisé las máscaras como son y demás, pregunté, oye, veo a algunos alpinistas que tienen bigote, ¿cómo le hacen con la barba? O sea, con la máscara. Sí. Me dicen, no, es que el bigote, como va desde arriba de la nariz, casi a la altura de los ojos, Sí. y baja hacia los lados por los cachetes, el bigote lo aguanta, no necesita rasurarte el bigote. Ok. Entonces, como un tributo a mi papá, me rasuré y me dejé el bigote, y ahorita traigo bigote por primera vez en mi vida, justamente Qué curioso, Rodrigo. Fíjate, tú lo Justamente haces por tu padre. para Qué bonito. caminarlo con mi papá. Sí, sí, sí. Y tener este recuerdo de esa montaña del Popocatépetl a mis 13 años, sin equipo, sin preparación, sin comida, sin nada. Que fue hiciste uno de los hace más de momentos 30 años. más bonitos que tuve con mi papá. Claro, Y regresar esa misma caminata en el Everest también con mi papá, pues se me hace algo muy bonito. Va a ser es algo especial, muy va a ser emocional, único. muy lindo. Es traerlo prácticamente de nuevo a la vida. Es correcto. Sí, sí, sí. Tengo que cuidarme mucho, Javi, de no emocionarme si logro llegar, porque quemas no muchas perderlo. energías, porque quemas muchas calorías, tienes que ser muy, muy frío arriba, así la Hasta foto en lo que tal, piensas, ¿no? y te tienes que regresar, Claro. y decir, ya festejaré yo abajo, pero Claro. no me puedo emocionar. Yo lloro en mis cumbres porque significan mucho, y por primera vez Te ahora estás mentalizando para no llorar. Sí, mi ejercicio fue en el Chimborazo ahora, Sí. y en el Cotopaxi, que me hice el propósito de controlar mis emociones en la cumbre. Lo logré. Lo lograste. No lloré, estuvo muy bien, bajé muy bien, me dio energía. No, más bien no gasté energía. Entonces, no te prometo que no voy a llorar con este bigote que traigo a mi papá, ¿no? Claro, Pero voy a hacer lo posible de que sea una lagrimita rápida, Sí. concentrarme y bajar. Claro, Y vernos aquí claro. y platicar de mi experiencia. Y que nos cuentes de nuevo la vuelta. ¿Qué te piensas dejar ahí arriba en esa cumbre? ¿Qué piensas dejar ahí? No te dejan dejar cosas ni agarrar cosas de la montaña. Pero te lo pregunto a nivel emocional. No, fíjate, no lo he querido pensar. Bien. ¿Quieres que ocurra? Quiero que ocurra. Bien. Por supuesto que es un regalo para mí, primero, para mí, lo hago por mí. No tengo una razón como de es que se me apareció la Virgen y me dijo, o tuve este accidente y prometí. No, o sea, afortunadamente no tengo una razón para hacerlo, cosa que me sorprendió, que también puedes hacer cosas sin tener la gran razón, ¿me entiendes? Ni el gran propósito. Para mí esto es un reto fascinante. Para mí era convertir algo tan lejano e imposible en una posibilidad, y eso es lo que me motiva. Y tratar de disfrutar cada paso con mi padre, híjole, eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente, Sí. claro. ¿Tienes fecha ya aproximada de cuándo es el día exacto? Mira, yo le ¿Empiezas? calculo, porque dependes de climas y de cosas, Sí. pero yo le calculo que por ahí del 18 o 20 de mayo debería de estar haciendo cumbre. 18-20 de mayo. Sí, 17 a 20 de mayo en esa ventanita, Claro. sí, las condiciones. Pero puede ser que llegue y luego me digan ya nos vamos para arriba, o puede ser que esté una Claro. semana en el campamento base. Claro, claro. Yo calculo llegar al campamento base entre el 8 y el 10 de mayo. Sí.
por la montaña previa que hice, y esperar a ver. Rodrigo, no me queda más que desearte suerte, eso lo sabes tú. Estaré rezando y pensando en ti todo este tiempo hasta que sepa que ya estás de vuelta. Entonces ya hay uno también sale de esta máquina de hipoxia en la que nos has metido, a los que hemos estado al lado tuyo ayudándote de alguna manera a que esa realidad llegue, ¿no? Así que espero que te comprometas a que grabemos otro podcast a la vuelta y que nos cuentes todo lo que has vivido. Me encanta. Cuenta con ello, Javi. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Javi. No olviden que esto es Terapia para Runners y en el próximo episodio vuelvo con otra historia fascinante. ¿Qué esperas? Visita nuestro TPR Basecamp, porque terapiapararunners.com es tu punto de partida hacia toda la experiencia TPR. ¡Súmate a este viaje con Terapia para Runners!